Uno, dos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. A Él la gloria, la honra y la alabanza para Él. Porque Él es Dios. No existe otro Dios fuera de Él. Hay que alabarlo, glorificarlo, exaltarlo sobre todas las cosas. Él con un propósito dentro de los planes que ha trazado Él desde antes de la fundación del mundo, es que al hombre se le predique, al hombre se le hable del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Hoy que se está predicando el Evangelio en todas partes, en todo lugar, en toda nación, para que se cumpla la santa y bendita palabra de Jesús, cuando Él dijo que se iba a predicar el Evangelio en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hoy damos gracias al Señor por esta tarde, por este día, un día más, que nos permite anunciar las buenas nuevas de salvación a través de estos medios que Él ha facilitado para que el hombre tenga oportunidad de meditar qué es lo que ha hecho con su vida, para meditar si ha obedecido el plan y el mandato de Dios. La prédica de hoy se titula La Gran Comisión y la Predicación. Gloria a Dios, aleluya. En estos tiempos donde la maldad abunda, donde el hombre no cree en Dios, donde el hombre vive su día a día únicamente alimentando el vientre en vez de alimentar el alma con el pan de vida, porque Dios no pasa por alto nada de lo que el hombre hace en esta vida. Todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, por lo cual Dios, pasando por alto la maldad del hombre, pide que todos se arrepientan para poder cumplir ese plan de salvación de la humanidad. Pero está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio.
Ese juicio que tiene que llegar, de una o de otra forma tiene que llegar, porque todo pasará, mas la palabra santa y bendita del Señor no pasará. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía: las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que dé, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid donde entréis y no os recibáis. Saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora viene el regreso de los 70, de estos 70 que mandó el Señor de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a exhortar a todo aquel que los reciba, sea en las casas o fuera de ellas, para que vengan días de refrigerio para esas familias. Porque si hay algún enfermo, será sanado. Si hay algún endemoniado, allí será libertado. Porque Jesús comisionó a estos 70, dándoles poder, autoridad, para sanar enfermos, liberarlos de esas ataduras, de esas cadenas de opresión que el enemigo tiene a las almas. Pero también ellos, los 70 discípulos que fueron comisionados para esta misión, regresan y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: ya veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Así como Jesús mandó a estos 70 varones con una misión especial, con poder, con autoridad, para sanar enfermos, reprender demonios y toda fuerza creada del enemigo, llamándolos escorpiones a los demonios. Estos 70 anduvieron delante de Jesús en todo pueblo que se iba a hacer presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos ya habían de pasar por ese lugar, dando testimonio que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores, y haciendo lo que el Señor había ordenado, que al entrar a las casas oraran por los enfermos, y si habían enfermos fuesen sanados, si habían endemoniados fueran libertados, y si alguien no los recibía en las casas, pues que se sacudieran el polvo de las plantas de sus zapatos y les anunciaran que el reino de Dios se había acercado. Pero ellos habían renunciado a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de sus discípulos. Pero también estos discípulos, con esa autoridad que el Señor les había dado, hacían prodigios y milagros. Por eso cuando ellos regresan, vienen alegres, contándole al Señor todas las maravillas que hacía Dios a través de ellos sobre aquellos que estaban enfermos, eran sanados de cualquier tipo de enfermedad. Hacían milagros cuando los demonios huían, salían de las personas que tenían esas ataduras y estaban encadenados al poder del maligno, porque habían abierto puertas para que ellos habitasen en los cuerpos de estas personas. Pero ningún demonio puede contra el poder de Dios, y la unción de estos varones venía del Rey de Reyes y Señor de Señores, venía de lo alto, venía del Hijo de Dios, del Cordero inmolado, de aquel que no hace acepción de personas, de aquel que está llamando ahora en la actualidad, así como lo estaba haciendo a través de estos discípulos que habían sido enviados de dos en dos a todos los pueblos del pueblo de Israel. Pero hoy también Jesús
nos ha convocado para que también nosotros, su pueblo, su iglesia, vaya y hagan discípulos, vayan y practiquen este poder que Dios ha comisionado a todo creyente, a todo aquel que ha experimentado ese nacimiento nuevo de agua y del Espíritu. Es por eso que muchos han de decir, y eso eran los 70 de ese entonces. ¿Cómo dices tú que también a nosotros nos ha comisionado? Pues déjame decirte que Jesús, al partir de esta tierra, comisionó a todo aquel que en él crea y haya nacido de nuevo, de predicar este evangelio de poder. Es por eso que comisionó a toda la iglesia, a todo ser antiguo como ahora, que haya experimentado este nacimiento nuevo, a predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. También lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, en Lucas capítulo 16, versículo 16, donde los comisiona y les dice: toda potestad me es dada, aquí en la tierra como en el cielo. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, por cuanto han rechazado al Hijo de Dios, se perderán. Porque el único que puede salvar, sanar y libertar se llama Jesús, el Santo de Dios. Señor, bendiga a la profeta. Ahora, amigo, quien quiera que seas, no te hagas sabio en tu propia opinión. Medita en la palabra santa y bendita que el Señor nuestro Dios ha dado como guía a todo ser que haya venido contrito y humillado a los pies de Cristo. Pero a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, a aquellos que aborrecen al Hijo de Dios, no tienen parte en esta tierra ni en esta salvación que es a través de Jesús, el Santo de Dios. Porque toda esa gama de maldad en el hombre no agrada a Dios. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la mentira, por eso vino a ser destituido delante de la presencia de Dios, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, que ha venido a engañar a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios que es en Cristo Jesús.
Ahora, amigo, así como vinieron estos 70 gozosos, glorificando al Altísimo, alegres porque los demonios se les sujetaban, porque los enfermos se sanaban. Pero eso no era mérito de ellos, era mérito de Jesús, era mérito de Dios, porque la unción que ellos andaban se les había dado el Rey de Reyes y Señor de Señores al mandarlos a esa misión. Es por eso que todo aquel que viene en el nombre de Jesús a predicar el evangelio de salvación, a predicar las buenas nuevas de salvación, puede ser usado por aquel que envió los 70. ¿Sabes para qué? Para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida allá en el cielo. Así como les dijo él: no os alegréis porque los demonios se los sujetan, porque los enfermos se sanan. Alegraos que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que todo cristiano, toda persona que ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y ha experimentado ese nacimiento nuevo que es el bautismo en el nombre de Jesús, ha experimentado ese poder que viene de lo alto, que le ha perdonado sus pecados. Y lo más maravilloso es que su nombre está inscrito en el libro de la vida, para que cuando estés presente delante de Él, no salgas avergonzado, sino que con alegría y con gozo recibirás ese regalo, que tu nombre está en el libro de la vida, para que te goces por una eternidad con Jesús, el santo varón, con Jesús, aquel que pagó un precio por tu salvación, aquel que no estimó ser Dios, sino que tomó un cuerpo para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es en la actualidad que usa a hombres y a mujeres para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que no hace acepción de persona, solamente espera que tú lo confieses con tu boca, creyéndolo en tu corazón, que es el único que te puede rescatar de las llamas de fuego del infierno. No importa la edad que tengas, puedes tener 100 años y eso da a decir mucho, porque si tú tienes 100 años es porque Dios ha permitido llegar a esos 100 años, que el Señor te bendiga ahora. Porque tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para ti, amigo, quien seas. ¿Sabes para qué? Para que no pagues tu transgresión, sino que admires
aquel que fue clavado y derramó su sangre, y que por esa sangre hemos sido limpiados por el gran amor de Cristo para la humanidad. Dios te bendiga, varón. Hoy, este día, se te hace el llamado para que medites, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, puedes escapar de esa expectación, de horrenda expectación de muerte y muerte eterna, en ese lugar de tormento, donde ya no hay retroceso, ya no hay regreso. Va a ser por una eternidad si tú no te arrepientes. Primer paso que tienes que hacer es arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesús, y entonces vas a recibir la promesa que Dios tiene para los elegidos, como es el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Y vas a experimentar lo que la iglesia primitiva experimentó en el aposento alto, donde estaban los 120, donde fue derramada con unción y poder ese precioso regalo que Dios dio en ese día, donde se repartían como lenguas de fuego a cada uno el Espíritu Santo, y como señal que habían recibido al Espíritu Santo, hablaban nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esa experiencia la puedes tener tú si de corazón sincero obedeces a Jesús. Porque quien lo prometió no es hombre para mentir, es el mismo Dios el que ha prometido salvación a todos aquellos que le reciben, a todos aquellos que le resplandece este evangelio de salvación y reconocen el llamado que hace el Señor a través de estos medios, para que tú no te pierdas, para que tú procedas al arrepentimiento y alcances la salvación de tu alma, porque tu alma es de gran estima para Dios. Pero también, si no obedeces, cuenta le vas a dar tú al Señor cuando estés delante de Él. Ahora, amigo, estos 70, como cualquier ser humano, inicialmente meditaban en su corazón obedecer o no obedecer, pero el Espíritu Santo posaba sobre ellos porque habían recibido la unción, y es por eso que los demonios huyen, no importa la condición o el tamaño del demonio o el tamaño de un principado o de un gobernador o de algún poder
satánico o de las huestes espirituales de maldad que hay en las regiones celestes, no importa cuán poder ellos tengan, porque más poderoso es aquel que le dio potestad a los 70 para hollar escorpiones y serpientes, para hollar toda fuerza creada del enemigo y libertarlos. Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Jesús, en otro pasaje bíblico, donde visita a su amigo Lázaro, una de las hermanas de él le dijo: Señor, ya han pasado 4 días y mi hermano ha muerto. ¿Y qué le contestó el Rey de Reyes y Señor de Señores? Marta, ¿no te he dicho que aún si estuvieras muerta, aún muerto, Dios puede resucitarte? Porque si creyeres, miraréis la gloria de Dios. Aún estando muerto, vivirás. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Dios no les predica a los muertos. Dios está predicando en todas partes a los vivos, para que mediten en su mente y en su corazón qué es lo que han hecho en sus vidas. Esta vida que ha sido prestada con un propósito, porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, y los conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. Amigo, no pongas duro tu corazón. Los tiempos se están yendo rápido. Las noticias a nivel mundial se están dando de los acontecimientos finales. Hombres que no creían en Dios, sino en filosofías, sino en la ciencia, en estos últimos tiempos han declarado que lo que está en la Biblia es veraz, que lo que está en la Biblia es la santa y bendita palabra de aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que murió en una cruz por ti y por mí, aquel que derramó su sangre sin mancha y sin contaminación por ti y por mí. No le importó él ver a aquellos que estaban asesinándolo, porque él tenía un propósito para su muerte, porque él es dueño de la vida, y así tenía que acontecer para que se cumpliese la Escritura, que el Hijo del Hombre sería asesinado por los gentiles, o sea, por los romanos. Pero hoy te tengo una buena noticia, una noticia para tu alma, para tu corazón. Dios resucitó. Te
3 días estuvo en la tumba, pero la muerte no pudo ferrarlo, no pudo contra él, porque él da la vida, pero también puede tomarla, porque él es Dios y nadie puede matar a Dios. Lo que asesinaron fue al Cordero de Dios, al hombre, a la humanidad, lo que salió de María, la madre de Jesús, el Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nadie puede matarlo, porque Él es espíritu. Y Dios estaba dentro de Jesús, reconciliando el mundo en Cristo Jesús. Es por eso que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo Jesús. Es por eso que se le llama el Hijo del Hombre. Es lo que salió de María, el santo ser que salió de María. Pero en lo interior estaba Dios, la plenitud de Dios. Porque déjame decirte que no es que Dios dejó su trono de gloria para estar dentro de Jesús. No, amigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Está en todas partes. Por eso la gente se confunde. La gente no medita. La gente no comprende quién era Jesús en verdad. Y por eso no le resplandece ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios es Jesús. Nombre del Espíritu Santo es Jesús. El nombre del Padre es Jesús. Créalos tú o no los creas, pero así lo dice la palabra. Así lo dice la Escritura. Porque solamente en Jesús hay perdón de pecado. Porque Él es Dios y puede perdonar los pecados. Porque solamente Él puede perdonarte los pecados que tengas. Cuando tú vienes y te humillas y confiesas con tus labios y los crees en tu corazón y lo recibes, entonces experimentas ese nacimiento nuevo. Si tú obedeces, porque Dios no es a la fuerza. Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Ese corazón que solamente puede abrirse por dentro y no por fuera. Es la decisión tuya si quieres pasar un tiempo eterno en ese lugar de tormento o quieres pasar una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una decisión que debes tomar en vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es caballeroso. Dios no hizo robot, hizo seres pensantes con decisión propia, libre albedrío para escoger lo bueno y desechar lo malo. Pero eso es decisión del hombre. Esa es una decisión, la más grande decisión del hombre cuando está con vida, cuando está en esta tierra, ¿qué puede hacerlo? Ya muerto, ya nada se puede hacer.
Porque el que está muerto no habla, no camina, no oye, no tiene poder de decisión. Porque ese cuerpo se lo van a comer los gusanos y va a ser hecho polvo. Porque del polvo es y al polvo volverá. Esa es la vida del hombre. Es como la flor del campo, que en la mañana florece, pero por la tarde muere. Por eso, amigo, tienes que meditar y escoger, ahora que hay oportunidad, que tienes vida, si quieres ir por el camino angosto o por el ancho. Está en tu decisión. Este evangelio es el que predicaron estos 70 varones que Jesús mandó de 2 en 2. Este evangelio es el que han predicado todos aquellos que han creído en Jesús, en esa promesa, en ese mandamiento, en esa comisión que el Altísimo encomendó a su iglesia, a sus discípulos, a todo aquel que Él ha apartado para que sea hijo de Dios. Porque Él conoce a los suyos, Él conoce a los que se van a perder. Está en el poder de decisión del hombre y de la mujer. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si sembraste para la carne, es porque andas en borracheras, en prostitución, en las drogas, en el alcohol. Andas haciendo lo malo que abomina a Dios, porque está en tu carne, que es la naturaleza del hombre y la mujer carnal. Porque no puede dar el fruto del Espíritu, no lo puede dar porque no lo tiene. Lo que da son las obras de la carne, que son las que se han enumerado, anunciado en estos momentos. Porque el hombre espiritual no va a dar la obra de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre y amor. Ahora, amigo, no sé la condición que tú tienes. No sé la condición de tu familia, de tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Y si tú amas a tus hijos, instruye a los pequeños para que grandes no se aparten. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Que el Señor bendiga a la profeta. Ahora, amigo, no creas que porque hoy estás joven, tienes la vida comprada. La muerte no anda respetando edades. La muerte se lleva a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Todo candidato para la muerte es estar vivo. No creas que porque eres joven
no necesitas a Cristo. No creas que porque eres universitario, porque tú tienes 3, 4 diplomas, no necesitas a Cristo. Déjame decirte que Cristo está por encima de todo, porque es el dueño de tu vida. Déjame contarte una historia que está aquí en la Biblia. Había un hombre que tenía muchos bienes, un hombre que tenía muchas riquezas, pero no tenía a Dios. No creía ni en Dios ni en el diablo. Era un hombre soberbio, altivo, orgulloso, prepotente, solo por el simple hecho de tener mucho dinero. Por eso el apóstol Santiago dice: raíz de todos males es el amor al dinero, porque ese es tu Dios. Eso le pasaba a este hombre rico, que su Dios era el dinero. Y él decía dentro de sí, en momentos donde él meditaba y hablaba a sí mismo, y decía: construiré unos graneros más grandes que estos que tengo, para multiplicar todos mis bienes, y me sentaré a contemplarlos. Y Jesús le dijo: hombre necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Por qué? Porque tú no tienes comprada tu alma. El alma que pecare, esa morirá. El dueño de la vida se llama Jesús. No importa que tengas muchas riquezas, no importa que tengas oro ni plata, pero si tú no tienes a Cristo, da chicle. Si tú no tienes a Cristo, estás muerto. Eres pobre, eres miserable. Tienes que comprar colirio que represente el Espíritu Santo, para que veas, porque estás ciego y desnudo. Pero déjame decirte que Dios te está llamando, porque Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que tú te pierdas, que pases una eternidad en ese lugar de tormento donde el gusano no muere ni la llama se apaga, donde el rico y Lázaro tuvieron experiencias diferentes, pero el final fue que uno durmió y el otro murió. Uno en gozo y paz y el otro en llantos, en clamor, porque estaba ardiendo en ese lugar. Entonces medita, hombre, quien quiera que seas, mujer, quien quiera que seas, medita en tu vida, en tu corazón, que hoy puedes tú recibir a Jesús en tu corazón. Hoy que estás con vida, puedes escapar de ese tormento, y entonces te resplandecerá la luz, esa luz que vino a este mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz.
Los hombres prefieren el mundo antes que a Cristo. Y ten plena seguridad que de todo esto vas a dar cuenta. Yo te invito el día de hoy, en tu hogar, cuando llegues a tu hogar, si estás en tu hogar, si vas manejando o vas de pasajero, medita qué has hecho en tu vida, qué has hecho por tu vida, qué has hecho para escapar de la ira de Dios, porque la venida de Cristo está a las puertas. Los acontecimientos están dando las señales. Mira, solamente aquí nomás en El Salvador, terremoto. Colombia, terremoto. Venezuela, terremoto. Turquía, terremoto. Japón, terremoto. En Estados Unidos, terremoto. Hambre por todas partes del mundo. Pestilencia, pestes. El SIDA, el chikungunya, las malarias y todas aquellas pestes que están en estos momentos flotando en el ambiente. Pero esto no es casualidad. Esto ya fue predicho, profetizado por el Maestro de Maestros, el Señor de Señores, cuando dijo: cuando miréis guerras y rumores de guerra, pestilencias, hambre, terremotos aquí, terremotos allá, creed. Pero todavía no es el fin. Es principio de dolores. Es principio para que todos aquellos que estamos sobre este suelo meditemos. Para todos aquellos que tenemos ese hálito de vida que nos ha dado el Creador. ¿Qué es lo que he hecho por mi vida? Así, amigo, el día de hoy ha sido de bendición para muchos que han escuchado la palabra, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra santa y bendita del Creador. No creas que vas a pasar como inocente el día que estés delante de la presencia de Dios. Allí va a ser el lloro y crujir de dientes cuando te busquen en el libro de la vida y no te encuentren. Amigo, quien quiera que seas, medita. Que el Señor bendiga a todos aquellos que han escuchado el mensaje. Que el Señor bendiga a todos mis vecinos. Que bendiga a todos mis hermanos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Que bendiga a todos los transeúntes que pasan en estos momentos, y que reine el Señor en los corazones de cada uno de ellos, para que escapen de esa horrenda y expectación de muerte y alcancen la salvación en Cristo Jesús. Porque hoy estás con vida, mañana no lo sabes. Mañana pueden estar velándote y ya va a ser demasiado tarde. Porque del infierno no hay escapatoria, no hay regreso. Va a ser por una eternidad si no has recibido a Jesús y has experimentado ese nacimiento nuevo de agua y del Espíritu. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que ha habido en sus corazones lugar para esta palabra, y van a experimentar ese nacimiento nuevo. Ahora clamo a ti, Señor Jesús, esta preciosa tarde en la cual me permite tú, Señor, anunciar tu palabra.
esa palabra viva y eficaz que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor Jesús, te pido, Señor, por las autoridades superiores, te pido, oh Dios, que des sabiduría a los gobernantes. Señor Jesús, te pido que des sabiduría a todo aquel que escucha tu palabra. Si hay algún enfermo de mis vecinos, Padre, tú eres el médico por excelencia. Toca esos cuerpos y creo yo que van a ser sanos con tu toque divino, Padre. Por aquellos incrédulos, ponle, Señor, en su corazón. Pon, Señor, el deseo de tener esa comunión contigo, Padre, que no se pierda. Señor Jesús, guárdame en tu misericordia. Guarda a mi familia. Guarda a todos mis hijos, todos los que dependen de mis huesos, oh Dios, te los presento. Que todo dardo del enemigo sea apagado y a ellos llegue solamente el toque divino de tu santo y bendito Espíritu, Padre. Ayúdanos en estos tiempos difíciles. Apártame toda tentación, oh Dios, y guárdame bajo tu santo manto divino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús.